Pedro Tello Villagrán. La economía contrayéndose, es decir, no estamos creciendo lo que queríamos crecer. De pronto los números alegres, se descorcha la champán y ahí vamos, y ahí vamos. Y usted va a escuchar que mucha gente en el gobierno presumirá que crecimos al 6%, nomás que hay que acordarnos que nos caemos el 8%. Entonces, pues está bien, todavía tenemos ahí un déficit importante. Querido Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo ves las cosas, Pedro? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues mira, estamos a escasos 5 días de que termine la primera mitad de la presente administración. Y como bien lo ha señalado, no deja de llamar la atención que la popularidad del presidente alcance un nivel o el nivel más elevado en lo que va del presente año. Pero en materia económica y en materia social, Luis Auditorio, a la sociedad mexicana, a la mayor parte de la sociedad mexicana, no le está yendo muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque dos de los signos vitales que dan cuenta del desempeño de lo que ocurre con la planta productiva nacional, la inflación por una parte y el crecimiento o la generación de riqueza y de empleos por la otra, no están presentando buenos números. Ya lo hemos comentado aquí, la inflación ha cerrado la primera mitad de este mes de noviembre en el nivel más elevado de los últimos 20 años, y particularmente productos muy sensibles para la canasta familiar como los alimentos y por supuesto que también los combustibles siguen empujando al alza los precios y acotando las posibilidades que las familias tienen para poder llevar a la mesa y a los integrantes de cada núcleo familiar los productos y servicios que les permitan mantener un nivel de bienestar por lo menos decente, Luis. Pero en el otro extremo está el crecimiento de la economía. Después de haber reportado 4 trimestres consecutivos de avance, en el periodo que va de julio a septiembre de este 2021, Luis, la economía mexicana retrocedió más de lo que el propio INEGI había estimado hace escasamente un mes. Y el retroceso que ha registrado la economía mexicana en el tercer trimestre de este año no solamente es importante por la magnitud del mismo, lo es por la tendencia que marca en el desempeño justo de la actividad económica de nuestro país. De poco nos tendría que preocupar un retroceso si es estrictamente temporal y es sucedido por un crecimiento otra vez acelerado de la economía mexicana, pero este no es el caso. Lo que ocurrió en el tercer trimestre es el símbolo de la desaceleración que es muy evidente en la economía mexicana y que se va a prolongar de aquí por lo menos hasta el año 2022. No estoy diciendo que vamos a cerrar este año con números rojos o que vamos a cerrar el 2022 con una caída en la economía mexicana, no. Lo que quiero asegurar es que el desempeño de la economía mexicana es cada vez más lento, y una economía que avanza con lentitud es una economía incapaz de generar empleos suficientes. Y donde no hay empleos suficientes, tampoco hay suficientes fuentes de ingreso para la familia y consecuentemente tampoco capacidad para que las amas de casa dispongan de recursos que les permitan llevar el sustento a su propia familia. Esta es la circunstancia con la que México se aproxima al cierre de la primera mitad de la presente administración, un presidente con elevadísimos niveles de popularidad, claro, y una economía personal, familiar y nacional con números rojos que prevalecen en el balance de lo que está ocurriendo a nivel microeconómico, Luis. Oye, Pedro, para cerrar, y ya lo platicaremos con mayor detalle en los siguientes emisiones, pero pues ahí tienes al discurso pro 4T, al discurso que señala que pues somos voceros del mal y que nada más nos pagan los neoliberales y esas cosas, que hacemos mucho escándalo por el tema de la inflación, pero que la neta la inflación está en todos lados, que es un problema global y que nomás le queremos echar la culpa a este gobierno honesto y de transformación. ¿Qué le dices a todas esas voces? Porque hay muchas, o sea, hay muchas y sacan por ahí algunas infografías del Economista, por ejemplo, en donde ponen, oye, pues es que mira, en otros países también está dura la inflación, en Turquía está hasta peor, aquí no nos está yendo tan mal. ¿Qué les dices? Yo les diría dos cosas. Primero, es cierto, las presiones inflacionarias que están hoy en día poniendo en jaque a la economía personal y a la economía familiar son de dos tipos: presiones que provienen más allá de nuestras fronteras, pero también hay presiones inflacionarias de nuestro país. Las que están más allá de nuestras fronteras no las podemos controlar. No podemos controlar el precio del petróleo, ni el de los combustibles, ni el del gas, ni el de las gasolinas, ni el de los petroquímicos,
ni el de los alimentos, ni el del acero, ni de las materias primas que adquirimos en el exterior, porque, y aquí está la parte que nos corresponde de responsabilidad como nación, Luis, porque México dejó de ser autosuficiente en la producción de alimentos y comenzamos a depender de la importación de productos que producíamos en cantidades suficientes aquí, porque además en México no hemos sido capaces de articular una auténtica estrategia de promoción al desarrollo y al crecimiento de la inversión productiva para fortalecer a la planta productiva nacional y tener capacidad para producir aquí más materias primas de aquellas que estamos ahora mismo importando. Entonces, cuando un país renuncia a la posibilidad de impulsar la inversión productiva, la modernización de la planta productiva y la generación de empleos y materias primas que nos hagan depender más de nosotros mismos y menos del exterior, ese país está condenado a tener que soportar lo que ocurra más allá de sus fronteras. Y cuando México decida y entienda que tenemos que articular una política de desarrollo y crecimiento incluyente y lo hagamos realidad, entonces las presiones externas van a ceder y entonces tendremos mayor capacidad para decir, bueno, dependemos del esfuerzo y de los resultados propios y cada vez menos de lo que decide hacer Estados Unidos o de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, Luis. Te aprecio como siempre la información. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya seguiremos discutiendo esto. Muy buenos días. ¿Te seguimos en tu red? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Gracias, es Pedro Tello.